RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar comunicación a esta hora y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, con el cardenal Pedro Barreto Jimeno, ¿no? Arzobispo metropolitano en Huancayo, y le agradecemos la cordialidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, cardenal. Muy buenos días, muy amable. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, José. Estamos para su servicio. En las circunstancias que estamos viviendo, emergencia sanitaria, emergencia económica, emergencia social, ayer los obispos del Perú anunciaron el inicio del programa pastoral Resucita Perú Ahora, ¿no? Y que, de acuerdo al documento que ustedes han alcanzado, el cardenal busca promover y fortalecer la acción solidaria, convocando a una amplia red, no solamente la Iglesia Católica, sino también la academia, el empresariado, la sociedad civil, ¿no? Y hay un aspecto interesante que dicen en interlocución con las autoridades del Estado para superar la pandemia, ¿no? En este esfuerzo que se ha hecho justamente para promover, ¿no?, este programa pastoral Resucita Perú Ahora, ¿cuál va a ser la labor de interlocución con el Estado en el momento que vivimos, cardenal? Sí, en primer lugar agradecerles esta oportunidad para difundir esta iniciativa pastoral Resucita Perú Ahora. Cuando hablamos de una actividad pastoral, quiere decir que tenemos referencia al buen pastor, que es Jesús, que acompaña a su pueblo, que sufre con nosotros y que también nos señala el camino de la esperanza. Y la esperanza está precisamente no solamente en la interlocución entre todos los actores sociales, sino además fundamentalmente en la experiencia de comunión de voluntades, de esfuerzos, para poner en un cauce, en un solo cauce que es el Perú, esta agua viva que queremos nosotros transmitir, sin ningún protagonismo ni de la Iglesia Católica ni de ninguna institución. Todos estamos en la misma barca, dice el Papa Francisco, nadie se salva solo, nadie tiene la solución integral al problema grave que enfrentamos con el COVID-19. Esto me da pie, cardenal, a plantearle la siguiente pregunta. Revisaba nuestros archivos de RCR y nosotros conversamos con usted el 17 de marzo, 2 días después de la declaratoria de emergencia en el país, ¿no? Y usted hacía una exhortación en ese momento, ¿no?, a la solidaridad y conjugar esfuerzos, ¿no?, entre todos los sectores de la sociedad sin distingo, ¿no? Estamos llegando casi al día 160 de esta emergencia y esa conjunción de esfuerzo no se ha cristalizado, ¿no? ¿Quién debió canalizar esta acción solidaria? ¿Quiénes debieron hacer realidad este esfuerzo que siempre se ha demandado en primer término de la Iglesia, pero también otras instituciones, ¿no? En realidad, la iniciativa fue del gobierno central. Desde el primer momento el presidente Vizcarra estuvo comunicándose y la verdad es que lamentablemente la sociedad y los demás grupos no pudieron sintonizar con esa propuesta porque no se sabía. Y es verdad, porque cuando yo hablé, como dice usted, a mediados de marzo, 2 días después de iniciada la pandemia, yo intuía que esto iba a exigir un esfuerzo de comunicar y de coordinar voluntades y servicios. Pero ni yo ni nadie se pensó que íbamos a llegar a 160 días de confinamiento aquí en Huancayo y también en muchos lugares del país con grandes efectos. Por tanto, yo creo que esta propuesta surge de numerosas propuestas, 266 experiencias de proyectos sociales de la Iglesia Católica a lo largo y ancho del Perú. Con este esfuerzo hemos propuesto esta iniciativa pastoral Resucita Perú Ahora, para que el gobierno, con humildad pero con firmeza, siga dirigiendo este proceso, pero también
con la participación activa de la sociedad. Estamos despertando a esta propuesta. Monseñor, si obviamente esta propuesta se ha puesto en marcha es porque encontramos una gran deficiencia de lo que normalmente se ha venido en los últimos meses señalando, ¿no? En las diferentes zonas del país. A su criterio, por ejemplo, usted que está allí, la iglesia tiene mucha presencia en los lugares más recónditos del país. ¿Por qué esto sucedió? ¿Por qué, por ejemplo, cómo evalúa dentro de la labor que está realizando y dentro de la propuesta que han hecho la situación por lo que hemos atravesado y seguimos atravesando como país? Sí, en realidad hay que ser muy sinceros, muy transparentes. El país en este momento está fragmentado. Dos poderes del Estado enfrentados. No hay una relación cordial, efectiva con la población, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Nadie puede negar eso. Pero ciertamente lo que a nosotros nos interesa como iglesia es unir, porque este es el objetivo de Jesús, que vino al mundo para unir a todos en una gran familia. Y esta es la motivación que está detrás, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, con la experiencia en esta pandemia de estos proyectos sociales, podemos nosotros articular con otras instituciones, con el gobierno central, y yo tengo la convicción y la esperanza de que tanto las instituciones públicas, como por ejemplo el gobierno central, MINSA, y también todos los poderes del Estado, están como en una sintonía de ver cómo podemos salir de este entrampamiento, de esta fragmentación. Por tanto, este es el camino. No tenemos fórmula porque es la primera vez que hemos lanzado esto, estamos trabajando, estamos haciendo una red y va a haber muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los médicos tienen que ponerse de acuerdo cuál es el camino mejor científicamente demostrado, porque ahora cada uno, grupos de médicos dicen una cosa, dicen otra, y esto no ayuda para la solución del problema. Igual pasa con la política, tanto el gobierno central como el poder legislativo, y todos tenemos que tener una sola partitura, y la partitura es el Perú. Y aquí yo en ese sentido convoco a todos, sin distinción. No es bajar la guardia, al contrario, cada uno tiene que aportar lo mejor con autonomía, pero con una sola partitura y con un gran director de orquesta, que estoy convencido que es Dios, pero que a través de las autoridades nacionales y regionales tiene que ponerse en sintonía con la población. Ahora, en esa partitura y en ese esfuerzo que se está haciendo, Cardenal Pedro Barreto, ¿ya hubo algún acercamiento, alguna conversación dentro del nivel de interlocución, sea con el presidente del Consejo de Ministros, sea con la ministra de Salud o con el propio presidente de la República? Porque este es un hecho público. Los obispos han trabajado de manera denodada en los últimos días y por tanto el presidente está al tanto de esta iniciativa. El presidente del Consejo de Ministros entiendo que también ya debe haber tomado conocimiento, y la propia ministra de Salud. ¿Hubo algún acercamiento, alguna conversación, Cardenal? Sí, y muy cordial y muy efectiva. Hace una semana yo hablé con el premier Walter Martos por un problema, una dificultad con las plantas de oxígeno en La Oroya, que hasta el momento no se ha descartado, a pesar de los esfuerzos de decir que esa planta no puede producir oxígeno. Los técnicos han dicho que es muy complicado, pero los otros técnicos que han trabajado las plantas dicen que podríamos tener la posibilidad de conseguir y generar oxígeno. Pero en fin, este es un asunto
que ya se está hablando, y en la pregunta creo que ha habido mucha cercanía y mucha agilidad desde hace una semana a ahora, porque ya vemos una decisión política, tanto del Premier como también de la ministra de Salud, Pilar Macetti, de la directora de Digemid, la doctora Carmen Ponce, y estamos en esa línea. La idea es que ya hemos comenzado esta relación en red, porque queramos o no queramos, la autoridad de salud es la doctora Pilar Macetti. Ella tiene amplia experiencia profesional. Entonces lo que queremos hacer es esta red para que todos creamos verdaderamente este camino juntos para poder no solamente escuchar el clamor de la gente, sino también el compromiso de servirlos. Ahora, monseñor, usted nos dice que hemos iniciado esta conversación, hemos iniciado este contacto, está muy ágil, hay decisión política, pero a partir, te enfatiza, a partir de con el nuevo Premier, ¿qué ha pasado anteriormente? Se hablaba de resistencia, se hablaba, por ejemplo, incluso hasta se habló de sesgos, ¿no? En algunos sectores en el manejo de esta pandemia, que no permitió hacer esa articulación y quizás, recogiendo su frase, fragmentó mucho más, ¿no?, la posibilidad de encontrar un punto de confluencia para hacer un manejo mucho más eficiente. En ese sentido, por ejemplo, también se habló en su momento, y queremos hacerlo de manera transparente esto, que los acercamientos que han tenido el sector privado, incluso la propia iglesia, no han tenido esa receptividad que usted nos está hablando ahora con este nuevo equipo que ha tomado las riendas del gobierno. Sí, en realidad esta es la experiencia que yo tengo, y yo estoy convencido que se han dado cuenta que el único camino es la concertación de voluntades, de esfuerzos. Es verdad, nosotros como Iglesia Católica hemos seguido trabajando, pero no hemos tenido ningún tipo de posibilidad de entablar esta comunicación. Pero no es el momento ahora de revisar por qué ha pasado esto, sino lo que yo digo desde mi experiencia personal. Creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, y yo veo que tanto el Premier como también la doctora Pilar Macetti están muy asequibles para escuchar y de alguna manera encauzar todo el esfuerzo que hace el gobierno central, la sociedad civil organizada, los empresarios, las organizaciones populares, las universidades, para confluir en ese cauce que yo he indicado, es el cauce del Perú, para que la vida de todos los peruanos y peruanas no se disperse, sino que se canalice en un solo objetivo, que es esa partitura que he dicho que es el Perú. Ahora, cardenal, usted también ha explicado que se requiere una respuesta inmediata, una respuesta científica, ¿no? Ya tenemos la propuesta pastoral Resucita Perú Ahora. ¿Esto qué significa? Que existe la disposición del gobierno de tomar en consideración parte de esta propuesta, sentarse a conversar, generar esfuerzos, generar sinergias y que todos participen. Lógicamente, la autoridad de salud seguirá siendo la doctora Pilar Macetti, eso nadie lo pone en duda. Lo que sí queremos apoyar este esfuerzo de la sociedad civil y de las iglesias, porque no solamente es la Iglesia Católica, es las iglesias cristianas, no cristianas, y todo aquel que tenga buena voluntad para buscar juntos lo mejor para el país. Entonces, estamos todavía a tiempo, aunque llevamos 160 días. Todavía estamos a tiempo, porque yo estoy seguro que cuanto más nos unamos, cuanto más confluyamos en decisiones, yo diría compartidas, pero que definitivamente nos van a enrumbar a un nuevo país, a un nuevo Perú, un país resucitado, transformado, que no nos quedemos solamente en las necesidades que podemos reclamar, sino cómo podemos aportar todos juntos. No hay tiempo que perder para eso. ¿Hay alguna convocatoria, monseñor,
en el plazo más corto, dado la emergencia que tenemos en el país, para poder ir organizando ya esto, o ya se está trabajando esto? ¿Se va a hacer público alguna reunión multisectorial que nos permita ver los frutos ya de este trabajo? Sí, bueno, en primer lugar recogimos también los aportes de los científicos peruanos, sobre todo en materia de salud y en materia también de humanismo, de antropología, sociología, de dos universidades, la Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero sí tenemos que ampliar esto. Mañana, sábado en la mañana, nos volveremos a reunir todo este grupo pequeño de unas 12 personas que hemos planteado esta propuesta y que ha enriquecido también con los aportes de los 46 obispos del Perú, porque lo que queremos es que en cada región se aplique esta propuesta para que desde abajo, desde los más pobres, desde los más alejados, podamos también tener una sinergia desde esa convicción de fe que los pobres nos evangelizan, como dice Jesús. Entonces, mañana nos vamos a reunir en la mañana y en la tarde también con otros sectores, ¿no? El sector de la política, el sector también de la economía, del empresariado. Es abierto a todos. Estamos recién tejiendo esta red y ojalá que pronto podamos tener resultados efectivos en esta lucha frontal contra este enemigo invisible que es el COVID-19. Estamos dialogando con el señor Pedro Barreto Jimeno, cardenal de la Iglesia Católica, arzobispo metropolitano en Huancayo. Cardenal, revisaba el otro día una presentación del Papa Francisco, ¿no? Y él hacía un análisis respecto a la crisis, a la pandemia en el mundo, ¿no? Y enfatizaba mucho en un término, ¿no? Reconocer errores, ¿no? Los errores se han cometido en muchos países, ¿no? Porque esta pandemia en realidad desnudó muchas cosas en muchos países, ¿no? En nuestro país, ¿no? Se han cometido también errores, ¿no? ¿Cree usted que en estos momentos hay que saber asumir la autocrítica, hay que saber asumir errores para dar pasos hacia adelante? Le pregunto esto de manera muy directa, ¿no? Ayer le preguntaron al presidente de la República si de una u otra manera se reconocen algunos errores del presidente. Ciertamente no contestó la pregunta, ¿no? Se lo pregunto a usted con la ponderación que siempre lo caracteriza, por favor. Sí, en realidad todos cometemos errores en la vida, sin pandemia. Con pandemia, que nos ha desconcertado y nos ha puesto de vuelta y media, y ha desnudado una cruda realidad que vivíamos en el Perú, en el campo de la salud, en el campo económico, en el campo laboral, y es lógico que el gobierno central, los poderes del Estado, los empresarios, la misma Iglesia Católica tenga errores, porque era una situación inédita la que estamos viviendo, y por tanto las respuestas tienen que ser inéditas. Y yo contesto con una frase del Papa Francisco: prefiero una iglesia con errores por haber intentado hacer algo bueno, que una iglesia sin errores de quedarse recluida en el templo. Esto que nos dice el Papa Francisco es que tenemos que arriesgar, y yo creo que tenemos que ser comprensibles, no justificar los errores, pero comprensibles, porque el gobierno y cada uno de nosotros no estábamos preparados para esta grave crisis, esta catástrofe pública que estamos viviendo en el Perú. Ahora, el otro tema, Cardenal Barreto, el tema de los bonos, ¿no? Usted recorre mucho el país, conoce muy de cerca usted la franja amazónica, ¿no? Y nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con distintas autoridades en la franja amazónica, en zonas altoandinas, ¿no? Y en realidad allí no han llegado estos bonos, ¿no? Entonces, una de las preguntas, y yo se lo planteé, recuerdo, el 17 de marzo que conversábamos, es cómo se podía en marcha este programa solidario, en ese momento entrega de bolsas de víveres,
y naturalmente uno conoce mucho la experiencia de la Iglesia Católica a través de Cáritas o también de otras iglesias, como es el caso de ADRA, ¿no? ¿Por qué esto se está proponiendo en esta iniciativa, en esta pastoral? Sí, sería lo más lógico porque la Iglesia Católica y otras iglesias están ahí donde el Estado no ha llegado, donde no hay centros médicos, donde no hay bancos, etcétera. Pero la Iglesia está presente, entonces ahí está la oportunidad de articular, ¿no? De articular. Lo de los bonos es verdad, era una intención, pero no llegó a todos, no pudo llegar a todos. Y además creo yo que hay que reconocer que las aglomeraciones en los bancos o en el Banco de la Nación ha sido también una especie de ambiente para la propagación del COVID, porque a pesar de las limitaciones que se tienen y las propuestas, no se ha podido lograr. Pero hay algo más de fondo. El repartir bonos está bien. Lo que ahora esta campaña está ofreciendo es el compartir los saberes, los esfuerzos que se están haciendo para hacer un camino y una estrategia de respuesta científica y con mística para combatir la pandemia. Ahora, padre, usted también en la carta que emiten ayer, ¿no?, la conferencia episcopal, hace mucho énfasis en el tema del rol que deben cumplir los políticos, ¿no?, en el rol que debe de tener para atender lo que la población está demandando y no al revés, no tratar de imponer a la población lo que los políticos piensan. Y el tema de la corrupción. Ese énfasis tiene que ver directamente entonces con la realidad que está enfrentando el país en este momento. Y con la serie de denuncias que están haciendo, no sencillamente quizás algunos políticos regionales, como se dice, no, estamos en un proceso electoral, entonces aquí estamos tratando de llevar la agua para determinados molinos que tengan un beneficio en particular, sino porque tenemos una situación que se está mirando. Y en una pandemia como esta, cuando se ha dado, por ejemplo, la posibilidad del manejo de recursos económicos del país, ¿no?, de manera directa, exonerando los procesos de licitación y todo lo demás, entonces vemos también que el tema de la corrupción en estas circunstancias también se da y es transversal a una gestión pública que está haciendo la pandemia. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esto, monseñor? Sí, en realidad la política tiene que convertirse, ¿no?, a la auténtica política. La palabra política es buscar el bien común de la polis, de la ciudad, de los ciudadanos. Los políticos que prometen pero no cumplen, eso no es política, eso es politiquería. Pero la política es buscar el bien común. Esto hay que repetirlo, esta es la auténtica política. Hemos contaminado la política con intereses personales. Por ejemplo, en este tiempo que va a haber elecciones en abril, ya los políticos tienen que cambiar su chip, su discurso, porque nadie le va a creer. Entonces, los políticos, espero yo, tienen que convertirse a una nueva política para buscar el bien común y unirse. Aquí no se trata de enfrentar partidos, se trata de que aporte para el bien común de todos los peruanos. Y creo que aquí, en este tiempo de pandemia, nos está desnudando también esta realidad cruda de una politiquería que ha contaminado la política y que hay que recuperarla. Esa es una conversión de la política para servir, no servirse de la política para medrar, para tener importancia. También yo diría que la conversión está en cada uno de nosotros. No podemos decir los políticos tienen que convertirse. Yo soy el primero que tengo que convertirme a Dios, a los demás, y constantemente. Los empresarios, es verdad que una empresa tiene como finalidad
hacer crecer la riqueza, el lucro, es verdad, pero tiene que tener una responsabilidad social. Esto es innegable, una responsabilidad social efectiva, que no se trata de dar una limosna, sino de devolver a la ciudadanía lo que de la ciudadanía recibe. El otro tema también que se siente, ¿no?, como una respuesta que viene y que nosotros recogemos diferentes zonas, diferentes comunidades, no solamente, por ejemplo, en la capital de la República, que también es el centro a veces de la discusión política en el país, ¿no?, sino que lo recogemos desde el interior del país, y nos señalan, ¿por qué solamente nos enfatizan en que nosotros, o sea, la población es la responsable, ¿no?, de este problema que estamos atravesando de emergencia sanitaria? Y las autoridades siempre nos dicen, ustedes son responsables, que no acatan las reglas, que no se usan la mascarilla, que no toman el distanciamiento social, bueno, que no respetan las medidas que se está dando, las medidas restrictivas. Entonces, en respuesta a eso, dice, nosotros solamente somos los responsables, ¿no? Y los que están conduciendo el país, ¿en qué momento entonces nos van a decir y van a ponerse la mano en el pecho y decirnos, también nosotros somos los grandes responsables? Por ejemplo, en la medida en que en los hospitales no existen medicamentos, por ejemplo, en la medida en que la población no tiene, vemos que tiene situaciones dramáticas para encontrar oxígeno, y que miles de personas han pagado la factura de estas desatenciones con su vida. Entonces, ¿a qué campo de reflexión nos lleva esto también, monseñor? Miren, es como en una familia. Los padres, si critican a sus hijos que están enfermos porque han salido a la calle, y ustedes y le dice a sus hijos, ustedes tienen la culpa, estoy seguro que los hijos también van a decir cosas negativas de sus padres. Somos una familia. En una familia tenemos que tener en cuenta que hay una autoridad, pero que al mismo tiempo esa autoridad es parte de una familia, no está fuera de la familia. Entonces, con este ejemplo de una familia cuyos padres critican a los hijos van a criticar a los padres. ¿A dónde nos lleva esta actitud de crítica? Yo creo que aquí tenemos que reconocer todos, cada uno tiene que ser responsable de su propio cuidado en la salud y de alguna manera también ser conscientes que estamos cuidando la vida de los demás. Si yo no salgo, si yo no me expongo, es por cuidar la vida de los demás. Entonces, yo creo que aquí hay que volver a insistir en este proceso de conversión, de cambio de mentalidad, porque echar la culpa a unos o a otros no nos lleva a nada, al contrario, perdemos el tiempo y las energías, porque esta situación nos exige actuar ahora de manera consensuada como familia. Esta es la invocación que siempre la Iglesia hace. Unámonos, no nos critiquemos. Si hay alguna crítica, que tiene que haber porque hay errores y tenemos que reconocerlos, es para construir, en este caso, nuestro Perú. Resucitar a una forma distinta de vivir la vida. Finalmente, Cardenal Pedro Barreto, ¿habrá oportunidad de conversar con el presidente de la República? Yo espero que sí, pero los interlocutores, como hablamos en este momento, es el Premier, que tiene muy buena posición, ha respondido también muy ágilmente, porque para mí la agilidad en el servicio ahora es una característica no solamente de buena voluntad, sino de convicción democrática y también de servicio. Igual pasa con la doctora Pilar Macetti. Cardenal Pedro Barreto, ha sido sumamente grato conversar con usted y vamos a estar siguiendo muy de cerca, en realidad, toda esta labor que se está impulsando a través de este programa pastoral Resucita Perú Ahora, que debe involucrar a todos los peruanos en medio de esta emergencia. Muy agradecido por acceder a esta comunicación con RCR. Buen día, muy amable. Muchas gracias, José, Carlos, y que sigan también comunicando esta red de comunicación regional
que es muy importante para todos nosotros. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias y abrazos, carnal Pedro Barreto. RCR, la red que comunica y une al Perú.